En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Cuando te reúnes con delincuentes, actúas como un delincuente y favoreces un delito, lo mínimo exigible es rendir cuentas por ello. Por todo ello, les anuncio que el Partido Popular llamará al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la Comisión de Investigación del Senado. Pues nada, escuchaban a Alicia García, portavoz del Partido Popular en el Senado. Pues bueno, pues bendito sea que las cámaras se sirven precisamente para hacer que gente como José Luis Rodríguez Zapatero, a ver cómo responde, pero si no tiene ninguna justificación va a tener que acudir y va a tener que dar explicaciones. Y veremos, hay gente que dice, no, esto no vale para nada. Yo siempre lo he dicho, digo, ¿cómo que no? O sea, en el caso de Pedro Sánchez, ¿cómo que no sirvió? O sea, batió el récord mundial de no me constas, no me constas, no me constas, con lo cual se vio que era una persona que era un mentiroso crónico y que no tenía ni media explicación. A, si había recibido dinero de Venezuela para sus primarias. B, si había recibido dinero de los prostíbulos y saunas familiares de Begoña Gómez para sus primarias. C, si tenía conocimiento de lo que estaba haciendo Ábalos, etcétera. De todo ello no tenía ni la más mínima coartada. Pues claro que sirve para ver todo eso. Y ahora le toca a José Luis Rodríguez Zapatero, persona de la que sigue saliendo información por todas partes, por todas partes. Luego vamos a hablar con Alejandro Entrambas-Aguas, pero claro, es que hoy salía ya información sobre 5 encuentros de José Luis Rodríguez Zapatero con la gente, con Julio Martínez, con la gente de Plus Ultra, para determinar 5 transferencias o 5 envíos de dinero a Venezuela, lo cual certificaría que José Luis Rodríguez Zapatero tiene montado una estructura financiera en Venezuela, como llevamos muchísimo tiempo explicando, intentando buscar pruebas. Bueno, pues esto sirve para eso. Y José Luis Rodríguez Zapatero va a tener que dar explicaciones. Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De esto y de muchísimas otras cosas, relaciones con financieros chavistas que acababan ayudando a Plus Ultra, relaciones de Julio Martínez con la empresa de sus hijas. Bueno, pues que lo explique. A ver qué coartada tiene. Sí, Carlos, yo hoy he estado con una fuente que justo me ha estado contando que Zapatero sí que es verdad que está bastante nervioso, mucho más nervioso de lo que ha estado hasta el momento, que ve que esta vez todos los medios de comunicación, no 2 o 3 medios de manera independiente, comienzan a hablar de los negocios de Zapatero y del presunto cobro de comisiones o de su presunto testaferro Julio Martínez, sino que pues eso, ya van esto ya se ha extendido más a la mayor parte de los medios y ahora son contados los medios que nos están informando sobre estas presuntas comisiones, ¿no? Es verdad que me han dicho que está tan nervioso que quiere parar esto de algún modo y que se está planteando tomar acciones legales para... Pues ya está tardando, ¿eh? Para intentar parar estas informaciones. No creo que eso vaya a tener Ya empezamos con la frase. Mucha trascendencia. He dado orden a mi equipo jurídico de que empiece a analizar cualquier acción legal. Pues así, nada, que deje de estudiar y que las ponga. Así es. Y bueno, es verdad que está bastante preocupado. Yo creo que hasta el momento lo que más le va a preocupar es lo que pueda tener Julio Martínez en sus oficinas cuando se han producido los registros la semana pasada. Es decir, por supuesto, no hay duda de que los agentes de la UDEF saben perfectamente que Julio Martínez es el testaferro, o sea, cumple la función de testaferro de Zapatero. Pero también es verdad que hasta el momento no han visto directamente transferencias y la clave va a estar en los registros y lo que han encontrado en casa de Julio Martínez. Vara, ha aparecido ya, José Alejandro Vara, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aparece ya otra persona. Nosotros en Libertad Digital informábamos de una estructura a través de los Ibrahim, Camilo Ibrahim, Mohamed Ibrahim, empresarios ligados al chavismo, a la narcodictadura, que habrían intervenido en un rescate previo por iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero, por mediación de José Luis Rodríguez Zapatero, para inyectar en Plus Ultra 6,4 millones en el año 17. Acaba de aparecer el nombre de 2 hermanos, Bakar Bulu, que aparecen ya, de hecho están imputados, y que habrían aparecido porque también, y de hecho se les acusa de un blanqueo de fondos, y que habría servido para socorrer a Plus Ultra pagando las nóminas justo durante el periodo del rescate. Aquí empiezan a salir nombres, estos son peruanos, estos no son venezolanos. Sí, los peruanos lo publicamos hoy en Voz Populi, que lo recoge Mercedes Rayer, que hay que reconocer que dices, bueno, de pronto
¿cómo es que le llueven gente porque tienen problemas para pagar las nóminas? Es que Plus Ultra, era una compañía que no se sabía muy bien a qué volaba únicamente, tenía destino Caracas con un avión de ida y vuelta, dice, pero bueno, y casi dando con patines para que anduviera. Dices, bueno, es que de pronto aparecen una cantidad de cosas extrañas en torno a Plus Ultra que realmente, aunque vayas con toda la buena intención del mundo, decir, oye, pues sí, la verdad es que estábamos en los tiempos de la pandemia, había que ayudarla, poner una compañía, oye, perdona, de entrada, compañía estratégica, Plus Ultra, que le dieron la pasta deprisa y corriendo, y además un pastón para salvarla, y dice, bueno, pues no sé, hay unas formas, hay ERTES, como otras empresas que se fueron a tomar por saco. Ah, no, pero es que esta es de aviación, de una aviación, un avión. ¿A cuento de qué viene toda esta historia? Es verdad que el cerco en torno a Zapatero se va estrechando por todos lados, no solo lo que dice Teresa, porque estamos con la Corte Penal de Nueva York, cuidado, que esto es a mediados es a mediados de febrero, es que el Pollo Carvajal está ya cantando, es que hasta el otro día, hasta Ana Sagasti dijo, uy, qué mal se le está poniendo las cosas a Zapatero, dice, ¿cómo? O sea, esta historia no va a salir con bien de esta historia Zapatero. Además, está haciendo últimamente movimientos muy extraños, un poco a la desesperada, porque claro, tiene mucho que ocultar y muchas cosas que tiene que enterrar y sepultar antes de que empiece a declarar. Está escuchando ya Alejandro entre ambas aguas. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas tardes. Ahora te voy a preguntar por esa nueva información que nos la medio anticipabas aquí ayer, en la información que publicas en el debate, pero claro, aquí hay una cuestión para que la gente lo entienda. Este señor empieza a filtrar ahora, lo mismo empiezo a interponer querellas. Adelante, adelante. O sea, de momento José Luis Rodríguez Zapatero no está imputado. ¿Quiere usted depositar su nombre en un juzgado? Vaya, tenga narices. Póngalo, porque a partir de ese momento usted puede estar sometido a investigación. Y todo el resto podemos solicitar pruebas. Y si usted afirma una cosa, nosotros podemos afirmar la contraria y solicitar una investigación sobre ello. Y como nosotros vamos por delante con investigaciones periodísticas, a ver qué es lo que dice usted. ¿Quiere interponer querellas? Pues ya está tardando, que le estamos esperando. Alejandro. Sí, efectivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y, de hecho, que interponga una querella o cualquier otro tipo de acción legal es lo mejor que puede hacer, ¿no? Porque para nosotros. Si él sostiene que es inocente, que todos son bulos, que todos son calumnias e injurias, pues, hombre, si a mí alguien me difama de esa manera, pues yo no anuncio acciones legales, yo las ejerzo. Porque exacto. Es que las acciones judiciales no se anuncian, se interponen directamente. Por lo tanto, yo entiendo que esto que nos ha contado Teresa forma parte de la estrategia que en estos momentos tiene Zapatero, un poco de parecer que está indignado por todas estas informaciones, pero la realidad es que previsiblemente, aunque eso haya sido lo que le haya dicho a su entorno, no va a ejercer las acciones legales, pero por una sencilla razón, porque se le puede volver en contra y porque si esto acaba en sede judicial, como previsiblemente va a acabar, pero no porque él las ejerza, sino por la causa de Plus Ultra, pues la verdad al final acaba aflorando. Vamos con esas reuniones. Leo el titular, Alejandro. La casa de Zapatero, el chalet que tiene en Aravaca, uno de tantos, albergó 5 reuniones para abordar temas sobre transferencias de Plus Ultra a Venezuela. Hombre, esto huele que espanta y huele a que el contador de nubes, más que contar nubes, contaba aerolíneas. Sí, pues estamos hablando de la casa que ha tenido durante los últimos 10 años, que ha sido su domicilio, que está en el barrio de Aravaca de Madrid, que es una de las mejores zonas de la capital, y ese lugar albergó al menos 5 encuentros en los que participó Julio Martínez Martínez. Y la estrategia era la siguiente. Por la mañana, Zapatero se reunía en el camino de Patrimonio Nacional que no tiene cobertura en medio del monte con este empresario detenido. Oye, qué gusto le han sacado, al picnic. Sí, no, es llamativo porque dicen, no, bueno, es que van a correr todos los días o semanalmente. No quedaban a correr, quedaban a despachar. Y esto que os estoy contando es información, no es opinión. Quedaban continuamente para despachar. Y Julio Martínez, en la cita que revelamos el otro día y en tantas otras que existen, iba permanentemente acompañado de una bolsa con documentos. Por lo tanto, es algo que no tiene sentido que vaya a correr con documentos. Despachaban por la mañana y seguidamente Julio Martínez Martínez se trasladaba a una reunión que tenía con Julio Martínez Sola, el presidente de Plus Ultra. Este segundo encuentro se llevaba a cabo en La Moraleja, habitualmente en restaurantes. Y la tercera pata del triángulo
volvía otra vez a Zapatero, y era en ese momento donde se reunían en la Casa de Aravaca y donde Julio Martínez Martínez le trasladaba lo que a su vez había estado hablando con el presidente de Plus Ultra. Vamos, que era un intermediario o, como dice Teresa, un testaferro. Sí, una persona interpuesta, una pantalla para que el nombre de Zapatero no solo nunca aflorara en ningún documento, sino que nunca nadie pudiera hacer una fotografía del expresidente con el presidente de Plus Ultra, por ejemplo. Pero es que dentro de su vivienda se produjeron 5 encuentros, que esto es muy sencillo. Zapatero puede ir a un juzgado, decir que eso es falso y bueno, y esperar a ver si existen fotografías de Julio Martínez Martínez entrando a su casa, por ejemplo. O vídeos, Alejandro, o vídeos. Claro, yo sospecho que Zapatero no lo va a hacer, porque él sabe que es cierto. Claro. Él sabe que es cierto. Oye, Alejandro, en esas reuniones se abordaba tema de transferencias de Plus Ultra a Venezuela. Pero vamos a ver, ¿Plus Ultra no era la que necesitaba dinero? Sí, pero son transferencias a raíz de que Plus Ultra recibiera los 53 millones de euros del gobierno. Si la pregunta iba con ironía, que lo digo que, hombre, me resulta llamativo que, claro, Air Europa estuviera mendigando dinero y las reuniones eran para enviar dinero a Venezuela, claro, con lo cual llegas a la conclusión y dices, pero exactamente nosotros a quién le estábamos inyectando el dinero. Ese es el tema, efectivamente, que en teoría el rescate era para mejorar la salud financiera de una compañía que estaba tiritando, y la realidad es que el rescate no sirvió para eso. El rescate, desde el momento en el que se produjo mediante 2 pagos de la SEPI a la aerolínea venezolana, lo que sirvió fue para nutrir de fondos un conjunto de sociedades que formaban parte de un entramado que se encontraba fuera de España, mayoritariamente en Venezuela. En esas reuniones, en la casa de Zapatero, se idearon esas transferencias. Son 5 reuniones en su casa y un 6º encuentro que mantuvieron Zapatero y Julio Martínez Martínez y otras personas que eran conocedores de todo lo que se estaba llevando a cabo en un restaurante de comida japonesa en el Paseo de la Castellana de Madrid. ¿Alguna vez vamos a llegar a saber si en alguna de esas sociedades, con testaferro adicional, sin testaferro adicional, el que realmente aparece es José Luis Rodríguez Zapatero? Yo creo, y esto ya es opinión, que la única forma en que hay 2 maneras, ¿no? La primera forma es que algún miembro de la red confiese, que esto suele ser habitual en las tramas de corrupción. Lo que pasa es que no es algo que sea inmediato. Cuando los imputados se ven con la soga al cuello, pues en muchas ocasiones, como por ejemplo hemos visto con el empresario Víctor de Aldama, deciden colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena o de que haya un trato más beneficioso hacia ellos, ¿no? ¿Que el cantarín de esta ópera podría ser Julio Martínez? Sí, perfectamente. Quizás no en este momento, porque estamos en una fase... Sí, todavía tiene que verse más cercado, sí. Eso es, estamos en una fase muy inicial, que de momento no sabemos la información que tiene la UDEF y qué es lo que va a figurar en esos informes. Y luego también hay otra opción, ¿no? Que a pesar de que Zapatero está usando a personas interpuestas y a pantallas para que no figure nunca su nombre, estas personas a su vez pueden estar usando otro tipo de personas interpuestas para que tampoco figure el nombre de ellos mismos, ¿no? Pero al final el círculo siempre se acaba cerrando. Y si en el futuro se acaba investigando judicialmente a Zapatero, puede ser difícil vincularle a un testaferro. Pero al final, si Zapatero, y esto es una hipótesis, aparece como beneficiario de una cuenta bancaria en el extranjero, pues en fin, eso tendrá que explicarlo, ¿no? O también tendrá que explicar de dónde ha sacado los fondos para adquirir todos los bienes inmuebles que tiene a su nombre. Y los que puede tener allí. Alejandro, un placer contar contigo. Enhorabuena por esas informaciones. Gracias a vosotros, un placer, Carlos. Pues doy un dato más, la lista de imputados, la lista completa por el caso Plus Ultra, la ha dado a conocer ya OK Diario. Aparecen, les decía antes, los hermanos Luis Felipe Vaca Arburu y Enrique Martín Vaca Arburu. Son 2 peruanos, pero que habrían estado operando con dinero chavista, con dinero venezolano. Aparecen también relacionados con República Dominicana. O sea, es que es siempre la misma historia. Miami, hay un montón de sitios donde se mueven esta pareja. Aparecen 2 empresarios adicionales vinculados con el régimen chavista, que boda así en la tía Juana. O sea, es que donde aparece Zapatero aparece la misma patulea, literalmente. Cristian Alegre, Walter, y Danilo Alfonso, 10 Granados, Manglano. Y más nombres que están saliendo. Pero empieza a aparecer una estructura chavista. Yo metería, evidentemente, lo que habíamos desvelado en Libertad Digital, los Ibrahim, Camilo Ibrahim, Mohamed Ibrahim. Es decir, empieza a aparecer una estructura nutrida, voluminosa, cuajada de gente relacionada con la narcodictadura, que dices, hombre,
creo que ya va siendo hora de que José Luis Rodríguez Zapatero dé explicaciones de por qué todos sus amigos o son asesinos chinos comunistas o son asesinos venezolanos comunistas. No sé, que nos lo explique, porque muy normal no parece. Es que hay mucho más que... Claro, no solo es para qué se utilizaba esta compañía. Yo recuerdo que cuando dimos en Voz Populi la exclusiva de Plus Ultra hace 5 años, que nos metieron una querella de 4,6 millones. Es verdad, vosotros sí os cayó querella. 4,6 millones No me acordaba yo ya. al editor, al director y a 4 periodistas. Que en el 24 se ganó, o sea, dijeron, porque es que decían hostigamiento, persecución, infamias, delito, todo. Querían pagar con eso la comisión. Querían pagar la indemnización. Bueno, pero era todo Por tan favor, loco que no te haces idea el nivel de presión judicial. Digo, bueno, y también estos señores de Plus Ultra, en vez de gastarse el dinero en lo que se lo tienen que gastar, es decir, a ver cómo ponen a flote la compañía, perseguir a los medios que han dado la noticia. Yo estoy con Teresa, querían que pagarais vosotros la comisión. Exactamente, así titulamos una de la información de las primeras noticias que publicamos de estos señores quieren que paguemos nosotros. Pero al final, bueno, evidentemente eso se fue a tomar por saco. Pero dices, bueno, es que aquí hay muchísimo más que simplemente a ver quién se lleva el pellizco de la pasta que le dan el Estado a los señores de Plus Ultra. Hay mucho más. ¿Por qué? Porque estamos viendo todos los entramados que hay en torno a la compañía y no solo de blanqueo de capitales, es que es Venezuela, Zapatero y el PSOE. Eso es lo que hay en esta historia, que luego, por otra parte, también con Europa veremos a ver qué pasa. Pero eso es lo que empieza ahora mismo a escarbarse. Y por eso tiene razón Teresa, claro que está nervioso Zapatero. ¿Por qué? Porque nunca se ha visto en otra, ahora tiene un montón de frentes a los que no sabe muy bien cómo responder, porque se van estrechando. Y esto va avanzando, y además va avanzando con unos signos que a él se le pone muy negro. No nos olvidemos, vamos a ir a publicidad, vamos a volver, te voy a dar la palabra, vamos a seguir hablando de esto, vamos a hablar de la famosa historia del voto por correo en Extremadura, del robo de cajas fuertes dentro de correos, con votos, etcétera, pero simplemente quiero leer el titular de la noticia que llevamos mañana, porque estamos hablando de Zapatero, todo el PSOE y Pedro Sánchez. Y leo la noticia que llevamos. Sánchez bloqueó en abril de 2021. El rescate se aprobó oficialmente en Consejo de Ministros en marzo de 2021. Pues Sánchez, Pedro Sánchez, él, no otro, no José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez bloqueó en abril de 2021 el intento de que un auditor europeo investigara la legalidad o ilegalidad del rescate de Plus Ultra. Oiga, ¿no estaba usted tan convencido de la legalidad, María Jesús Montero? ¿No decía usted que no había ningún problema? Entonces, ¿por qué cuando se instó la intervención de un auditor europeo para comprobar qué se estaba haciendo, ustedes salieron corriendo a paralizarlo absolutamente todo? ¿Por qué? Bueno, pues mañana lo pueden leer en Libertad Digital, pero vamos, ya les damos los datos. La iniciativa fue del Partido Popular, intentó instar a través de una modificación legal que tuviera que entrar Europa para comprobar qué estaba pasando con la aerolínea y lo bloquearon directamente en la mesa del Congreso. No permitieron ni tan siquiera que se tramitara. ¿Cuál era el interés, señor Pedro Sánchez? ¿O es que usted también tiene conexiones con José Luis Rodríguez Zapatero o las obvias y las que todos nos imaginamos? Solamente faltan 3 días para unas elecciones que son decisivas. ¿Y alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir? Pero hay más. Ayer descubrimos algo también bochornoso. Muchos ciudadanos que solicitaron el voto por correo no recibieron la papeleta del Partido Popular. Solamente la del Partido Popular era la única que faltaba. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Nos quieren silenciar. Bueno, pues volvemos con cosas raras que no deberían ocurrir. Les leo la noticia. El Partido Popular de Extremadura ha denunciado ya el robo de una caja fuerte con votos por correo. La caja fuerte ha aparecido calcinada. Supuestamente se habrían llevado el dinero de dentro, 14.000 euros que había, y los votos todos por ahí desperdigados por el campo. La propia Junta Electoral es la que ha dicho que evidentemente estas personas tienen que poder, 124 personas en concreto, 124 papeletas, tienen que poder volver a votar. La Junta Electoral no defiende derechos fundamentales, eso lo hace el Tribunal Constitucional. La Junta Electoral defiende si con el número de papeletas afectadas se podía alterar el resultado. Y claro, resulta que ha habido un robo aquí y 2 intentos de robo más en otras 2 localidades, todas ellas extremeñas. Y como tenemos aquí a nuestra extremeña de honor, Teresa Gómez, que encima es... Su madre es de uno de los pueblos donde ha habido robos. Ella es de otro de los pueblos donde ha habido robo o intento de robo. Sí, mira, estoy cumpliendo uno de los sueños que he tenido desde pequeña. ¿Que te roben el voto? No, que es informar sobre mi pueblo. O sea, te lo juro. O sea, 1.200 habitantes. 1.200 habitantes. No nos menciones... Y de pequeña siempre me enteraba de todo, hasta de quién estaba embarazada. Pues ahora viene a informar. Oye, ¿qué información te está llegando? En nada. Ayer hablamos con el secretario general del Partido Popular en Extremadura, con Abel Bautista,
que nos dijo que conectado con esto o adicional a esto, pero en la órbita de amaño electoral, se habían dado cuenta además de que estaban llegando los sobres que tiene que ir la gente a recoger a las oficinas de correos. las papeletas del PP casualmente. Solo la única papeleta que faltaba era la del PP. Y dice, oye, qué error selectivo. Claro, debe ser un caso de Alzheimer, pero puntual. Oye, llegabas, o sea, PSOE, vale, no sé qué, Vox, vale, no sé cuántos, vale, menos en la papeleta del Partido Popular. Bueno, ahora te voy a preguntar por ello y nos das todos los detalles, pero vamos con CalPlus, que alguno en el PSOE debe estar bastante histérico. Sí, pues lo necesitamos hoy muchos, unos por unas razones, otros por otras. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que les felicitamos y también la Navidad. Buenas noches a todos. Cuando el socio al que dedicamos el programa le hace ilusión, más ilusión me hace a mí felicitarle. Y él tenía la intuición de que hoy le llamábamos. Cumple 61 años el encantador Enrique Carrasco Soto de Madrid. Muchísimas felicidades, Enrique, que cumplas muchos más. Un beso también para tu mamá Concha, que también nos escucha. Y gracias por ayudarnos con la suscripción desde hace 5 años ya y por escucharnos habitualmente. Gracias. El programa de hoy en tu honor. Y dejo el teléfono de contacto del club para lo que necesiten. 914094002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Bueno, hoy nos ha tocado madrileño. Enrique, un abrazo enorme, un besazo a tu madre, un placer contar con vosotros. Además tienes de segundo apellido, tienes Soto. Lo mismo, te dejan entrar en Soto del Real y obtienes información privilegiada. Nos la vas pasando. Bueno, esperemos que no. No, yo que digo, entre como informador de visita, de aquí de nosotros que nos tiene tanto cariño. Claro, oye, años. Lo Te mismo estás metiendo en un jardín. lo mismo le puede preguntar a Coldo qué está pasando, que ya no aguanta ni con Ronquinol. No puede más, ha pedido cambiar de que ya no aguanta Ábalos. Sí. Bueno, Ábalos dicen que está pasando muchísimo frío. Pues de hecho, está pasando tanto frío que de repente se ha acordado de esas presiones de Zapatero para el Rescate Plus Ultra, que antes no se acordaba. En junio, cuando lo publicamos, decía que era un bulo y ahora ya con el frío es que Ábalos se empezó a acordar. Hombre caliente en prisión fría. Y luego me dicen, que esto es muy gracioso, me dicen que Coldo se ha hecho con bastantes amigos allí en prisión y que incluso cuando tiene que llamar por teléfono ya no tiene ni que hacer la fila, sino que le dejan colarse y Ábalos no, pero que cuando Ábalos se pone a llamar por teléfono no le coge nadie el teléfono y tiene que volver a hacer otra vez la cola porque nadie está disponible. Llama a gente y no le cogen. Tiene a sus mujeres intentadas. Llama a Sánchez. Que muchas Pedro. Que muchas veces, me han contado que muchas veces, por lo visto, llama a Andrea de la Torre, que es su pareja, y ella que no está en casa o está por ahí o no se entera, no le coge el teléfono y cuando no le cogen tiene que colgar y para volver a llamar tiene otra vez que volver a hacer la Bueno, pues Enrique, un abrazo enorme y Concha, un besazo enorme. Un placer teneros. Y vamos con la cesta. Mira, Libertad a Digital, Enrique y a Navidad. Concha les voy a recetar yo la cesta de Libertad Digital, que es mucho mejor que pasarse por Soto del Real. Esta cesta maravillosa de Libertad Digital y Radio, que a nosotros ya nos ha llegado hoy y yo estoy deseando ya llegar a casa para empezar a degustarla. Eso es. 325 euros, IVA y gastos de envío incluidos, pero si son socios del Club de Libertad Digital, la tienen por 310. ¿Qué tiene esta cesta? Para empezar, un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7,5 kilos, una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de tu jamón directo. La vela de chorizo se la podemos mandar a Ábalos y cada vez que hace la cola, ¿sabes? Va mordiendo la vela de chorizo, así cuando vuelve ya está en la cuerda. Bueno, es una opción, no le viene mal. Además, de las chistorras a los chorizos. Eso tiene calorías, eso le va a dar calor en la prisión. Pues muy bien. También tiene esta maravillosa cesta una botella de vino tinto Aljibes, una botella de cava riojano Brut Natur de Benito Escudero y una botella de vermú artesano Reserva de Garnacha Becker. Además, una botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodega Escudero, una cuña de queso de cabra con pimentón y otra de queso curado de oveja El Gran Cardenal. No sé a vosotros, pero a mí ya se me está abriendo el apetito a estas horas. Y luego, para terminar... Me queda un poco, ¿eh? Ya, me queda un ratillo. Bueno, pero aquí se nos pasa volando el tiempo. También es verdad. Y luego, para terminar con algo dulce, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos. Pueden llamar a este número de teléfono para reservar su cesta. 984 10 28. Repetimos, 984 10 28. Teresa, que te había dejado ahí
colgando de la volvemos información. al tema de mi pueblo. Venga, tu pueblo, ¿qué ha pasado? ¿Qué información te llega de los robos? ¿Qué está pasando? La Guardia Civil los está investigando ya. El Partido Popular ha puesto el grito en el cielo y yo lo decía antes en el editorial, es que lo veo totalmente normal, es que lo entiendo. Además. Esta historia, además, oye, sale la izquierda, ahora nos va a hacer un repaso de todas las curiosidades socialistas relacionadas con supuestos amaños, compras de votos, oye, que tienen una afición. Es una cosa maravillosa. O sea, oye, además, todos los casos que se están investigando, todos son para favorecer a la izquierda. Claro, oye, siempre ¿qué al cosa? PSOE, ¿no? O sea, parece esto lo del acoso sexual. Todos los hombres heteropatriarcales, todos llevábamos en el ADN de lo de la violencia. Oye, pero resulta que todos los casos... Bueno, ahora salta uno en Vox, que también estos... pero no, o sea, pero era para todos. Oye, pero la mayor concentración la tiene el PSOE. Pues algo pasará, ¿eh? No, totalmente. Y hay una cosa que quieren venderlo como que bueno, que son robos porque eran robos que iban a por dinero. Mira, no nos equivoquemos, el día 21 son las elecciones en Extremadura y si quieres robar, no vas a robar única y exclusivamente las oficinas de correo, que es que todos los robos se están produciendo en las oficinas de correo. O sea, es mucha casualidad, ¿no?, que en varios municipios extremeños única y exclusivamente entren en estas oficinas y no en un bar, no en una sucursal de un banco y no en otro sitio. No en una joyería. Claro, que haya más que no dinero es por dar ideas, y con más valor económico que correos, ¿no? Y más de cara a unas elecciones, sabiendo pues eso, que el día 21 es cuando se celebran los comicios, ¿no? Bueno, pues en mi pueblo, en Villafranco del Guadiana, que tiene 1.200 habitantes, han entrado el martes por la noche en el ayuntamiento. Dentro del ayuntamiento está la oficina de correo y según me han contado, pues han forzado la puerta de la oficina de correo. No se han llevado nada porque bueno, pues no había voto, ni había dinero en metálico ni nada, por lo tanto los ladrones no han podido encontrarse nada y no se han llevado nada, pero bueno, han forzado la cerradura con la intención de llevarse algo, ¿no? Y en el caso de Talavera Real, que es un pueblo que está justo al lado, a 3 kilómetros, que es un pueblo de unos 5.000 habitantes, en este caso sí que han entrado en la oficina de correos, se han llevado la caja fuerte. Y en la caja fuerte, claro, había de todo, había tanto votos por correo como dinero en metálico. Y sí que es cierto, como bien dices, se le está dando la posibilidad a estos votantes de volver a ejercitar su derecho a voto. Pero es que es cierto, ¿no? Decías, la mayor parte siempre beneficia cuando se produce este tipo de robo. Bueno, pues en los últimos casos hemos visto que siempre beneficia al Partido Socialista. Yo en abril publiqué el tema de la causa que hay en Albaida del Aljarafe, que es un pueblo de Sevilla, donde precisamente quienes los votos por correo se manipularon presuntamente a favor del Partido Socialista. Eran los miembros del Partido Socialista los que se acercaban a ciudadanos del pueblo a decirle, oye, que si votas por correo al PSOE, es que ni siquiera le decía, tú votas por correo al PSOE, yo confío en que tú votes al PSOE y ya te doy un puesto de trabajo en el ayuntamiento. Ni siquiera le decía eso, le decía, tú dame tu DNI, que yo ya me encargo de ejercer tu derecho a voto por ti y a cambio te doy un puesto de trabajo. Es un pueblo muy pequeño, de unos 1.000 habitantes o 1.000 y poco habitantes, Albaida, y hay muchos que decían, bueno, pero no creo que haya posibilidad de dar tantos puestos de trabajo en un pueblo tan pequeño. Bueno, pues la Guardia Civil está justamente investigando 20 personas que consiguieron un puesto de trabajo en el ayuntamiento y que justo después de las elecciones y esas 20 personas habían bueno, pues ejercido su derecho al voto también, pero por correo. Y a mí, y esto es lo que me parece más preocupante de todo, es, por ejemplo, en el caso de 2 personas en ese pueblo que ni siquiera no sabían que alguien había ejercido su derecho a voto. O sea, a mí eso me parece muy preocupante, porque eso significa que el sistema de algún modo ha fallado. Bueno, a mí me preocupan varias cosas adicionales. Uno, que Radio Televisión Española salía desde el primer momento diciendo que era mentira. Decía que es que habían llamado a policía y a Guardia Civil y que les habían dicho que era mentira, que no había ningún robo. Pues han debido llamar a un Guardia Civil que han debido encontrar en Tombuctú, sí, porque la Guardia Civil ha confirmado el robo, pero es que hasta el comunicado de correos, que también se las trae, compañía controlada por la SEPI de María Jesús Montero, la SEPI de Luego, si puedo, Pedro Saura, me gustaría contarte una cosa de la SEPI. Claro, la SEPI de Vicente Fernández Guerrero, esa misma SEPI, ¿vale? Bien, hasta correos
lo ha admitido y ha dicho que efectivamente las oficinas de correos ubicadas en los municipios de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía, en la provincia de Badajoz, fueron objeto de robo en esta madrugada. Acto seguido, el comunicado de correos dice que solo en una de ellas efectivamente se pudo acceder y se pudieron llevar y que ha afectado a votos. Es decir, lo estaba reconociendo hasta correos. Pero correos de pronto desliza lo siguiente. Que según los agentes esto estaría relacionado con hechos delictivos ocurridos recientemente en la región con el objetivo de robar dinero. ¿Desde cuándo Correos hace investigaciones penales? No sé, es que, o sea, yo, vamos a ver, simplemente me daría... Yo digo una cosa... me daría con un canto en los dientes si Correos se dedica a llevar los paquetes y llegan a tiempo. Y no se dedican, como ocurre siempre, a justificar que han estado en tu casa justo cuando estabas y dicen que no estabas. Pero amén de eso, me encantaría que se dedicaran, por ejemplo, a que no les entraran a las oficinas. Me encantaría que se dedicaran a no aparecer en tramas como la SEPI. Me encantaría que aparecieran en tramas que no les involucren en contratos que tienen un tufo amañados de 3 pares de narices. O que se dediquen a no colocar al IRE 10 y que acabe el IRE 10 alardeando de haber estado en el aparato de control del voto por correo. Y a vender las gafas del IRE 10. Claro. Efectivamente. O las balizas 10. Que también habían pasado, las famosas estas, las de los coches, que también habían pasado por el IRE 10. Me encantaría que se dedicaran a aquello para lo que se supone que la SEPI, organismo público, les paga o les pone dinero a disposición. Pero ¿desde cuándo Correos tiene que salir a decir que esto corresponde a... de hechos delictivos ocurridos recientemente en la región con el objetivo de robar dinero? ¿Y tú qué sabes? No, totalmente. Y de hecho, mira, te voy a decir una cosa. En esa lista que has dado faltan los 2 pueblos que yo he mencionado. Ya, es que me ha llamado la atención cuando lo has dicho. Que yo he hablado, es decir, que ha habido más robos. he hablado con los denunciantes de esos robos, es decir, con la persona que cuando entró en el ayuntamiento se encontró que habían entrado y que habían robado has hablado con el alcalde, vamos. ¿no? Claro, en mi pueblo he hablado con el alcalde. Y en el caso de Talavera, bueno, pues la denuncia también está totalmente, de Talavera Real, pues está totalmente tramitada la denuncia, ¿no? Y luego me parece curioso porque si vas a robar, no entras en correo. Es la primera vez en mi pueblo que roban en correo. O sea, cuando se roba mucho más en un bar o en la casa de un vecino o en el banco, por ejemplo, que han entrado a robar unas 4 veces en el banco, que en correo. En correo no se ha robado nunca. Vamos a hablar en un momento con Alfredo Perdiguero, subinspector de policía y responsable del sindicato Juntos Policía Guardia Civil. Vamos a hablar con él. Le vamos a preguntar por esto y, por cierto, le vamos a preguntar también sobre qué está pasando con el tema de la UDEF y con el comportamiento de algunos otros sindicatos, que no es evidentemente el de Alfredo Perdiguero, con esto de ¿por qué criticáis lo que está pasando con la UDEF, la infrautilización? Pues nosotros lo criticamos precisamente para defender a la Policía Nacional y para defender a la UDEF. Ustedes sabrán lo que están haciendo en esos sindicatos y ante quién responden. Porque nosotros tenemos clarísimo que respondemos ante los intereses de España y ante los intereses de la Policía Nacional. El resto se lo dejamos a ustedes. Pero nos va a dar todos los datos. Para mí hay una cosa que me llama la atención, Vara. Ha salido toda la Guardia de Corps, toda la sincronizada, a decir, no se puede criticar esto, no se puede hacer lo que ha hecho María Guardiola. Cuidado con esta historia, yo no sé qué es lo que ha pasado y lo tendrá que determinar la Guardia Civil. Huele que espanta. Pero esta historia de que se nos pretende hurtar el derecho a dar la voz de alarma cuando vemos cosas irregulares en las elecciones, ¿perdón? ¿Cómo que no se puede denunciar lo que está ocurriendo? Que nos pretenden poner la venda preventiva. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿O ante qué fecha? ¿O ante qué elección nos quieren poner la venda preventiva? Porque si no, no estarían tan nerviosos. Robo de papeletas en víspera de unas elecciones de entrada, por supuesto. No solo hay que denunciarlo, como ha hecho la presidenta de la comunidad extremeña, que lo tiene que hacer, lógicamente, pero es que no es normal. O sea, no es normal ni que ocurra en un día de diario que entren en correos y lo roben. Es que estamos a 2 días de las elecciones, primero. Y luego, los antecedentes del PSOE. Oye, ¿os acordáis de las elecciones, de la compra de votos en Mojácar? Que claro, allí es que tengo aquí se una lista, detuvo... tengo aquí una lista. Es que yo me acuerdo de ese incidente porque también cuando lo publicamos, el trumpismo de la derecha, estáis denunciando no sé qué, os estáis inventando, digo, perdón. O sea, luego la ley te da la razón. En esta historia en concreto... Luego vamos a dar el listado entero de todas las causas que están en investigación la ahora, mosca tras la oreja, por supuesto que cuando aparece el PSOE y las urnas, desde el momento en que su secretario general y luego presidente del gobierno hizo lo que hizo en las 2 primarias, en las 2. Una lo denunció la UCO, es que además está ahí totalmente comprobado. En el informe de Santos Cerdán. Y en la que después detrás de la cortinilla montaron las urnas falsas, que ahí estaba Chivite, que ahí estaba el señor Cerdán, que ahí estaba el señor Luena, eran los 3 que estaban ahí detrás de la cortina.
Eso lo hicieron ellos. Yo tengo todo el derecho del mundo a pensar mal. Y luego ya que me digan, no ha sido nada, solo querían robar dinero. Vale, muy bien, que me lo diga la Guardia Civil, que no me lo diga Correos y que no me lo diga el señor ministro que ha salido enfurecido con lo de Trump y Trump. Oye, ¿el Partido Socialista tiene un regusto a parar denuncias? O ya sean denuncias de las mujeres por las pulseras antimaltratadores que no funcionan y que son un churro, ya sea por las denuncias de acoso sexual dentro del partido, ya sea por las denuncias de robo de votos. Oye, que poco les gustan las denuncias, ¿eh? ¿Cómo se nota que las denuncias acaban en trámite judicial? Debe ser que no les gusta la justicia. Ahí está, claro. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Oye, tú que tienes información directa de primera mano, policial, ¿qué datos tenemos hasta el momento de esos robos de cajas fuertes, entradas en oficinas de correos que han afectado a material electoral, a votos? Bueno, yo te diré que como policía me resulta muy raro o anómalo lo que ha pasado y te voy a contar por qué. Verás, han entrado, como tú bien dices, en Fuentecantos, que cogen los votos de Bienvenida y de Casadía a los Barros. Ha salido Correos corriendo a decir que solamente había 124 votos, no sé cuántos habría. Lo que hablan los compañeros de Guardia Civil es que han utilizado una lanza térmica o similar para llevarse la caja fuerte, ¿vale? Bueno, hasta ahí puede ser un robo de encargo, un robo para llevarse dinero o para lo que queráis. Pero es que luego después han entrado en dos pueblos cercanos, en Santa Amalia y Torre Mejía, en los cuales no han tocado las cajas fuertes. Es decir, solamente se han llevado artículos comerciales y material de oficina. O sea, ¿alguien en sano juicio piensa que unos chorizos entran en Correos a llevarse material de oficina? ¿En serio? Bueno, pues esto es otro punto de inflexión más para vosotros. Más cuando dicen que en estos dos pueblos ya no estaban los votos porque casualmente se lo habían llevado ya a la Junta Electoral y por tanto no estaban los votos allí. A lo mejor han abierto las cajas, no estaban los votos y por eso no se las han llevado, ¿vale? Yo lo dejo ahí sin entrar en teoría de la conspiración. Pero bueno, sí que es verdad que ellos lo alegan en que ha habido robos de delincuencia común en sus últimos tiempos. Pero es que, como habéis dicho, nadie entra a robar dinero a una oficina de correos. Es absurdo. Y menos, Carlos, una lanza térmica o similar, que son lo que utilizan los butroneros o los robos de encargo de joyerías o bancos para abrir cajas fuertes o cajas acorazadas. Por tanto, una lanza térmica, Alfredo, es un elemento, o sea, medianamente evolucionado y medianamente caro, ¿no? Me imagino. No, caro y muy delicado. De cuenta que son capaces de abrir agujeros en el hormigón o en acero reforzado. O sea, que no era ningún grupo de pardillos, vamos. Correcto. Por eso te punto más como policía, te digo que es más raro porque no van a entrar con ese aparato a robar una caja fuerte a correos que pueda haber dinero o no. Pero que desde luego no es normal entrar ahí. Ya digo que la excusa estaba que dicen que casualmente los votos no estaban y por eso estos delincuentes, voy a decir, delincuencia común que llaman ellos, delincuentes organizados con una lanza térmica o similar, se llevan material de oficina de las oficinas de correos, ¿vale? Eso es lo que alego. Por tanto, que digan lo que digan, porque los compañeros de Guardia Civil están investigando el hecho, están investigando la trama, están investigando por qué motivo esa misma noche han entrado en 3 oficinas de correos, solamente en una se han llevado la caja fuerte y en las otras 2 casualmente no estaban los votos. No quiero con esto tener una teoría de la conspiración, pero que desde luego ya es relevante de que haya aparecido la caja fuerte sin el dinero, sí, abierta, sí, y las papeletas por ahí alrededor. Mira, Carlos, es raro también que Correos haya salido corriendo en cuanto se ha levantado la liebre por parte de periodistas o de la Guardia Civil que habían robado la caja fuerte con votos electorales, que haya salido a decir que son solo 124 votos, cuando Fuentecantos tiene 4.500 habitantes y tiene 2 pueblos más, Bienvenida y Calzadilla de los Barros. Por tanto, pueden ser hasta 6.000 personas que pueden votar y solamente había 124 votos, que puede ser, ¿vale? Pero que también es relevante que Correos, como tú has dicho, haya salido corriendo a decir que son solo 124 y que la Junta va a decir que esos 124 van a volver a votar. Pues han puesto de Correos. A mí, sobre todo, Alfredo, me ha llamado la atención que Correos se líe a dar explicaciones sobre cuál es el origen, que si es delincuencia común, pero ¿y tú qué sabrás? O sea, ¿desde cuándo el hecho de repartir paquetes te concede un grado en criminología? Correcto, pero es que además tiene que haber cámaras. Las cámaras de seguridad están investigando los compañeros de Guardia Civil. Verán a ver, evidentemente, es el modus operandi, por tanto, son los que han entrado en las 3 oficinas de correos de los 3 pueblos que hemos comentado, Fuentes Cantos, Santa María y Torre Mejía. Y como, a ver por qué motivo, en esa han llevado la caja fuerte y en las otras 2 no han tocado la caja.
Igual es que sabían que no había votos, por ejemplo, o a lo mejor es que han abierto en la los otros dos municipios, Alfredo, no han intentado siquiera abrirla. Nada. Simplemente han entrado... Han entrado para coger bolígrafos. Sí, artículos comerciales y material de oficina, lo que me han dicho, lo que me han estado contando esa tarde. Joder, pues no es por ser despectivo, pero tiene unas camisetas y unas gorras en Correos que es para salir corriendo pero en dirección contraria, ¿eh? Correcto. O sea, pues ¿eso es lo que han ido a robar? ¿O qué? ¿Una baliza de estas? Porque tienen ahí balizas también. No, claro, por eso te digo, Carlos, que a lo mejor es que sabían que no estaban los votos, por ejemplo, ¿sabes? Como para especular. Pero que alguien diga que es delincuencia común para entrar a robar bolígrafos, pues me parece cuando menos es relevante, porque hay muchas más tiendas, muchos más establecimientos. Chinos, si vas al chino. En una papelería, vamos. Claro. Entonces, que es mucho más un montón relevante de lápices y de libretas, o sea... Y que los comisarios de Guardia Civil, te digo, están con el tema y que veremos a ver lo que sale. Pero ojo, que la Guardia Civil no ha dicho que sea delincuencia común. Ha dicho que ha habido robos anteriores de octubre que pueden ser relacionados con delincuencia común, pero que han corrido mucho a alguien para decir que es delincuencia común y han quitado bueno, pues por lo menos la duda del robo en sí. Está claro, Alfredo. ¿Tú recuerdas, Alfredo, todo el historial del que hemos estado hablando, el tema de Mojácar? La Guardia Civil tiene abiertas investigaciones también en Murcia, en Almería, en un pueblo de Sevilla, en Melilla, en Tenerife, en La Gomera. En Melilla es relacionado incluso con el narcotráfico, ¿eh? Sí. ¿Es normal este tipo de situaciones? ¿Se dan en todas las direcciones políticas o suelen coincidir en una dirección? Casualmente, me río, perdona que me ría, porque es que casualmente suele dirigir una dirección, casualmente. En todos los casos, en la misma dirección. No lo voy a decir aquí para que no me crucifiquen al amanecer, como suelen hacer. Pero que se está investigando, como tú has dicho, gente que ha firmado en varias papeletas, gente que dice que testimonios de gente que no ha votado y sin embargo su voto está. Gente que dice que cuando fue a votar ya habían votado. O sea, que hay muchos testimonios como para levantar las orejas de la liebre y decir, ojo, ¿qué está pasando? Que aquí esto no es normal. Pero que a mí lo que me indigna, mira, estaba pasando haciendo zapping, ando por la sexta. Qué asco, Carlos, qué asco me da esa televisión diciendo que qué vergüenza del PP, que qué vergüenza de la gente, que qué indignación por las cajas fuertes que han dicho que los papeletas... Mira, yo creo que estos periodistas, que yo creo que los periodistas tienen poco, que en lugar de preocuparse de que ha habido un robo y en el cual hay gente afectada que puede ver perjudicado su derecho fundamental, que es el derecho al voto, y sin embargo atacan a los que levantan la voz contra este hecho, qué vergüenza que estén en un canal nacional y que estén diciendo estas barbaridades, en lugar de preocuparse de lo que acabas de decir, de gente que ha votado por otra gente, de gente que han votado por ella, que está denunciando que han votado por ella, que ella no ha votado, y en lugar de ver esto, que es un derecho fundamental, repito, se preocupan de que quién lo ha dicho, que ha levantado la liebre y ha asustado al personal. Esa es la vergüenza de este país. Alfredo, un abrazo fuerte. De vuelta igualmente, Carlos. Y muchísimas gracias. No, yo sobre todo, vamos a ver, lo que me llama la atención es que no se está criticando que se utilice políticamente para... No, se está criticando que se haya dado la voz de alerta. Es decir, que lo que están buscando es una especie de silencio preventivo de que cuando ocurran este tipo de cosas tengamos que estar todos callados porque, ha mencionado elecciones, conspiranoico. Oiga, miren, o sea, el derecho al voto... la lista es demoledora, es que cuando uno ve la lista de los antecedentes dice, hombre, pues a lo mejor sospechar... Vamos con el repaso de todo el historial, que se reía Alfredo Perdiguero, la pregunta evidentemente era retórica e irónica. Vamos a ver, es que casualmente todos los casos que se están investigando, todos coinciden en la misma dirección, en que son amaños de votos que favorecerían a la izquierda. Y bueno, y sobre todo al PSOE. Algo les pasa. Ya sabíamos que les pasaba algo con el acoso sexual. Ahora les sabemos que les pasa algo con el acoso electoral. Mira, por empezar por el último caso del que nos hablaba Teresa, el otro día les contábamos efectivamente que la justicia ha citado a declarar a la directora de operaciones de Correos, Olga García Sáez, por el presunto amaño de papeletas a favor del PSOE en las municipales de 2019 en Albaida de Aljarafe, en Sevilla. Pero es que en 2023, hubo muchísimos casos. Voy a resumiros algunos. En Mojácar, lo decíamos antes, descubrimos que los socialistas se dedicaban a comprar por 200 euros el voto de inmigrantes y además les ofrecían una prima de 50 euros por cada inmigrante que diera el nombre de otro que pudiera ser susceptible de ser comprado. En Murcia, el juez ha procesado a la candidata del Partido Socialista en Albudeite y a otros 13 investigados por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y delito electoral. Para la alcaldesa se pide 3 años de cárcel. Les ofrecían cierta cantidad de dinero
dinero u otros efectos o beneficios a cambio de su voto. Y para asegurarse de que cumplían con su promesa, ellos se encargaban de la gestión del voto por correo en las localidades cercanas, precisamente para no levantar sospechas. Ahí además estaba la alcaldesa compinchada con su marido y sus hijos, que le hacían el trabajo sucio y eran los que iban gestionando todo esto. En La Gomera, la justicia abrió en 2023 una investigación sobre supuestas irregularidades en la tramitación del voto por correo, en este caso protagonizadas por integrantes de la agrupación socialista Gomera, la de Casimiro Curbelo, que desde ordenadores del propio Cabildo solicitaban la documentación suplantando la identidad de los gomeros y luego se presentaban en su casa para explicarles su programa electoral y aprovechaban para robarles, mediante manipulación y engaño, el voto por correo que habían solicitado previamente. En Arona, en Tenerife, el juzgado de primera instancia número 2 abrió diligencias previas para esclarecer un supuesto caso de delito electoral por la presunta compra de votos del Partido Socialista en esta localidad. En Pozuelo de Calatrava, en Ciudad Real, también se abrió una causa en 2023 por la presunta compra de votos, en este caso por 120 euros para el Partido Socialista. Un vecino de la localidad informó de que él mismo había sido sobornado y coaccionado con cantidades que oscilaban entre los 50 y los 120 euros. Según la denuncia, las coacciones habían sido llevadas a efecto en su propio domicilio por familiares del candidato del Partido Socialista. Y luego tenemos el caso de Melilla, donde, como decíamos antes también, llegó a haber 10 detenidos en un caso que en esta ocasión lo que pretendía era favorecer a Coalición por Melilla. No sé, chico. Casualidades de la vida socialista. Sí, y a mí lo que más rabia me da es que cuando informas sobre esto y que lo único que haces es decir, oye, si hay un problema porque el sistema ha fallado, porque más allá de que otra persona quiera comprar el voto de un ciudadano, por supuesto eso es ilegal, ¿no? Pero eso es más difícil de evitar. Se puede llegar a evitar, pero es más complicado. Pero más allá de eso es el hecho de que el sistema haya fallado. ¿Cómo es posible que Correo permita que una persona con el DNI de otra pueda ir y depositar su voto? Es decir, eso sí que se podría evitar si Correo funcionase de manera correcta. Pero esa persona que iba con el DNI de otra persona, o que simplemente la persona de Correo puede mirar que si otra persona te trae 30 solicitudes de voto por correo, todos con la misma letra, pues oye, un poquito a tufo sí que huele, ¿no? Y casualmente era la pareja de una teniente alcalde del Partido Socialista en un pueblo de Sevilla. Pues esos controles que sí que se pueden realizar de manera efectiva, sí que pueden evitar ese presunto amaño en el voto por correo, pues yo creo que hay que denunciarlo y que hay que denunciarlo tanto públicamente como que también llevarlo a los tribunales, y si se tienen que terminar condenados los trabajadores de Correo, pues que terminen condenados, porque obviamente el sistema de Correo ha fallado. Bueno, vamos a irnos a publicidad, vamos a volver. Vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo con el expresidente de la SEPI, con Vicente Fernández Guerrero, que resulta que ahora estamos descubriendo que tenía una especie de multinegocio montado en el que ofrecía a clientes suyos negocios todos que pasaban por empresas de la SEPI. Que si poner paneles solares en los edificios de Correos, vuelve a salir Correos. Lo de Correos de verdad es una cosa mágica, pero vamos, de magia negra. Que si gestionar el estiércol, la porquería de los caballos en el hipódromo, y lo gestionaba él por su cuenta, vamos, que tenía montado un tinglao de 3 pares de narices. El hipódromo otra vez. El hipódromo otra vez, sí, ¿qué qué aficiones tienen? Pero yo, de verdad, sobre todo con esta historia, vamos a ver, la cosa es muy sencilla. Nos están pidiendo que nos fiemos de una entidad, Correos, repito, donde ellos metieron a la cloaquera mayor del reino, donde ella alardeaba de haber estado en el equipo de gestión del voto por correo, alardeaba ella, luego desmentidos 1000. Aquí siempre pasa lo mismo, Correos, no, pero no es verdad. Pues explíqueselo a ella, porque era una protegida del régimen, literalmente, estaba ahí metida de hocicoz por mandato político, y resulta que era ella la que alardeaba de haber metido mano en el tema. Que además incluso hablaba de los miles de votos que pasaban por su negociado. Dices, no era simplemente una casualidad. Entonces, tampoco. ¿Que quieren que nos creamos la limpieza de Correos? Pues empiecen a tratar a Correos como una empresa digna de confianza. Como era antes. Y luego a mí hay una cosa aquí que me llama mucho la atención y no me parece ni medianamente normal. Es decir, la custodia policial de los votos por correo solamente existe en el traslado de los votos a las mesas electorales. Y durante todo el resto del tiempo está ahí, metido en una oficina de Correos. ¡Oh, qué seguridad, eh! ¡Buf, qué cosa más maravillosa! ¿Cómo protegen el voto? Es un clásico que el Partido Popular, en campaña electoral,
siembre dudas sobre la fortaleza y la limpieza de nuestro sistema electoral. Es totalmente irresponsable, es trampista, es una técnica de la ultraderecha súper habitual en España y en otros sitios. No podemos permitir que la derecha y la ultraderecha, utilizando técnicas propias de la ultraderecha más rancia del mundo, intente sembrar dudas sobre un sistema absolutamente indiscutible electoral como es el español. No, si por las dudas, señor Bolaños, quédese tranquilo, si esas las siembran ustedes, pero vamos, con aspersor. O sea, les hemos citado antes el listado. O sea, casos en Extremadura, casos en Melilla, casos en Murcia, casos en Almería, casos en Tenerife, casos en Sevilla. Pero ¿quién siembra aquí qué? Dios bendito, Dios bendito. Y dice, no, es que están sembrando dudas. ¿Dónde? ¿En Correos? ¿En el Correos de Leire 10? Claro, ustedes sembraban cloacas, que es mucho más eficaz, ¿verdad? ¿Qué nerviosismo más extraño? Porque normalmente el que siembra dudas es el que va a perder, no el que va a ganar. No tiene ni pies ni cabeza. Si tú vas a ganar, si sabes que vas a ganar, no siembras dudas. ¿Por qué? Porque estarías generando una duda sobre tu triunfo. Normalmente el que siembra dudas es el que va a perder. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Bueno, vamos a seguir hablando de la trama y vamos a seguir hablando de Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, que fue detenido hace unos días, luego se le soltó, con el favor, obviamente, de la señora Pera-Mato, de la nueva fiscal general, que solicitó que fueran todos sacados inmediatamente. Oye, que a nadie se le aplicase una prisión preventiva, pese a que estaba la UCO y el juzgado estaban argumentando riesgo de destrucción de pruebas. Pero la fiscalía dijo que no veía nada, y como era la única acusación, y lo tiene que pedir la acusación, ella dijo que no lo pedía ni de broma. Bien, pues en estos momentos sabemos que Vicente Fernández Guerrero, el expresidente detenido de la SEPI, ofrecía a sus clientes negocios que todos pasaban por la SEPI, negocios privados utilizando a la SEPI, negocios que iban desde el estiércol de los caballos del hipódromo a placas solares en los tejados de Correos. Arturo Criado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Nada, un placer tenerte aquí, periodista del Español, y claro, vosotros publicabais hoy esta información. Vamos a ver, esto es una ilegalidad como la copa de un pino, obviamente. Esto es una ilegalidad como la copa de un pino, sobre todo porque lo que englobaban todos estos acuerdos eran, entre otras cosas, que el señor Vicente Fernández cobrará comisiones. Y sobre todo, lo más llamativo de todo esto es que el epicentro vuelve a ser, por un lado, Correos, donde teníamos a nuestra querida amiga Leire 10, y por otro lado, el hipódromo en la época de otro viejo conocido, Paco Salazar, que fue en la época en la que se puso encima de la mesa ese proyecto para, con el estiércol que sale del hipódromo, bueno, pues montar algún tipo de negocio de biomasa con el objetivo de sacarle rentabilidad y que alguna empresa privada pues pudiera vender la energía que salía de ahí. Alguna empresa, Arturo, que pasaba por él porque el plan o la estrategia era crear sociedades mixtas, empresas mixtas, con lo cual entraba el patrocinado por Vicente Fernández Guerrero y entraba, pues sobreentiendo que otra firma, no sé si entraría la SEPI. Pues eso es lo que había que ver en principio. Pues por ejemplo, en el caso de los tejados, que es, de hecho es que aquí la gracia de todo esto es que además incluso se llegaron a pedir informes en los que se estudiaban de qué manera se podían hacer las distintas colaboraciones por parte de las sociedades, es decir, cómo se podía establecer con el hipódromo o cómo se podía establecer con Correos. Entonces, claro, aquí estaba Correos, estaba también la empresa privada de turno y luego se estudiaba la manera de vehicularlo para que, pues por ejemplo, Sepides pudiera ofrecer la financiación a ese proyecto a través de algún préstamo con dinero público o con fondos europeos. Pues nada, y todo esto pasaba por una petición de comisiones. Exactamente, esos 5.000 euritos mensuales como fee por todas las gestiones que iba haciendo y luego que la operación salía con éxito, un 2% del total que consiguiéramos del acuerdo o de la financiación que se consiguiera del Sepides, de la financiación pública o de la privada, en función. Estaba yo aquí haciendo una pequeña enumeración de todas las tramas que están saliendo o subtramas que están saliendo de la trama SEPI, porque, claro, este señor, el expresidente de la SEPI, estaba mezclado en un asunto a través de una firma que se llamaba Alaisan Altera, que una persona, María Garrido, desde dentro, con un cargo oficial de la SEPI, por cierto, hasta hace nada, hasta el año 2024, se encargaba de recomendar que había que pasar por esta consultora. Previo pago, evidentemente, de la mensualidad correspondiente y un 2% de premio por éxito. Estaba también dos personas relacionadas con un despacho sevillano, SDP y Carrillo, que también están en el ojo del huracán por formar parte de esta trama. Aparece ahora esta trama que nos estás contando de sociedades mixtas, de forma que parte de los negocios que se podría llevar el dinero SEPI se lo acababa llevando o vía comisiones él o directamente vía nómina, fee, etcétera,
a través de las empresas que estaba patrocinando. Pues funcionaba bien. Estaba Vicente Fernández Guerrero también en el grupo famoso Iruroc, en el que se repartían comisiones entre Anchón Alonso, Leire Díez y él. Pues a mí me salen ya 4 subtramas solo de esta pata. Solo de esta pata. Bueno, no perdona. Vicente, Que me había Fernández Guerrero me había está dejado con en Servinavar. Arturo, me había dejado además la de nombre más gracioso, el más disimulado, el más camuflado, Mediaciones Martínez. Mediaciones Martínez, eso es. Claro, Pues, es que aquí tenemos todo un entramado, un subentramado que al final conecta la parte andaluza con la parte de Navarra, con la parte de la SEPI. Al final todo está interconectado y todos los puntos miran a 2 sitios, porque si vas mirando los distintos personajes que están aquí implicados, todos dependen o bien de instituciones de la SEPI o bien de instituciones directamente del Ministerio de Hacienda y algún personaje que después pasaba por allí que dependía también del Ministerio de Transportes. ¿Quién era el último responsable, mejor dicho, quién es la última responsable de Hacienda y de la SEPI? María Jesús Montero, vicepresidenta de nuestro gobierno. Ahí estamos. Un abrazo fuerte, Arturo, y enhorabuena por la abrazo, información. amigo. Pues, chico, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 subtramas saliendo de este señor. Es que mira, hoy... O sea, ya nos podemos preparar, a la que va a salir aquí en cuantía y en contratos, Mira, hoy hemos publicado Kitty Garas y yo un asunto sobre la SEPI que a mí me parece que es muy trascendente y me parece muy importante porque por primera vez ya se comienza a señalar a María Jesús Montero. Leire Díez, a partir de enero, que empezará a declarar y empezará a tanto Leire Díez como Vicente Fernández a señalar arriba. Estoy convencida de ello. Esto es información. ¿Qué va a cantar? Van a empezar a señalar arriba. Y van a empezar, y una de las de arriba es precisamente María Jesús Montero. Hoy publicamos que... El otro día hubo una declaración muy rara por parte de María Jesús Montero, llamándola friki, metiéndose con ella, insultándola y... Pues que siga, que siga. Hoy publicamos que cuando Vicente Fernández llega a la presidencia de la SEPI, llegó con una orden de María Jesús Montero y del Gobierno, que era liquidar la SEPI. ¿Qué significa liquidar la SEPI? Vender todo el patrimonio que tiene la SEPI. A nosotros lo que nos dicen que presuntamente lo que hacía la trama era vender a un precio irrisorio el patrimonio de la SEPI, que son bienes inmuebles de todos los españoles, son bienes inmuebles del Estado, no, los propietarios no es el Gobierno, ni es María Jesús Montero, ni es Vicente Fernández, a un precio totalmente irrisorio a empresas privadas y a cambio se llevaban presuntamente una comisión. Precisamente las 2 empresas que se dedican a esto son Confibacasa, que es la empresa pública que liquida y vende el patrimonio del Estado, y Segipsa, que comercializa los inmuebles del Estado. Pues casualmente la UCO entró en estas 2 sociedades. Entonces, ojo que tanto Vicente Fernández como Leire a nosotros nos dicen que estuvieron vendiendo y quitándole el patrimonio a la SEPI en beneficio de determinadas empresas, a cambio se llevaban presuntamente una comisión, pero obviamente esto lo hicieron por orden de arriba. Por tanto, esa presunta comisión no se la llevaron única y exclusivamente los que ahora están imputados. Entonces, ojo que no termine imputada María Jesús Montero con esto, que a mí esta parte me parece de verdad, me parece muy grave. O sea, que tan extraño me como parece que, muy grave. Claro, que María Jesús Montero tuvo la silla mayor de la SEPI durante 18 meses sin ocupar, dice, esto no es raro, esto no, y se le decía 20.000 veces, oye, ¿cómo es posible que esté justo ese nombramiento vacío? Dice, estuvo 18. Pero sobre todo, Vara, fíjate que a mí, oye, a mí la venta de la SEPI... No, estuvo 18 meses sin ocupar, claro, pero seguía Vara, dirigiendo pero déjame Fernández. porque a mí, oye, si se ordena la venta de la SEPI, yo estaría encantado. O sea, aprieto el botón, pero ya, no sé qué pinta... Pero no para que ellos se beneficien. Exacto, no sé qué no pinta... le vas a quitar el patrimonio no sé qué al pinta Estado. el Gobierno manoseando participaciones en empresas públicas que lo que tienen que hacer es ser privatizadas y operar por criterios pero limpios y no cloaquiles. Hacer desaparecer aquí la historia, SEPI. claro, Eso aquí no la historia es lo que están contando Teresa y Ketty, que la historia es malvender el patrimonio que es nuestro a cambio de comisiones. Claro, ahí hay un auténtico pozo de dinero.
O sea, eso es un auténtico pozo de dinero. Pero es que la SEPI es 20.000 ministerios, es que son más de 15.000 millones de euros. Dices tú, al final la SEPI es que es como la gran empresa del Estado. Sí. Y claro, que se la inventó Felipe González, dicho sea de paso. Y claro, dices, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y colocas enfrente a un señor que durante 18 meses no puede ocupar el sitio y se lo está guardando MJ Montero. ¿A cambio de qué? Es que esto todo apesta. Dice, podían ser un poco más disimulados. Nunca han tenido ningún problema con disimular, con camuflar las operaciones, con nada. Ellos van directos y a por lo que van hasta que se encuentran lo que ahora mismo se están encontrando. Y lo que dice Teresa, está claro. Yo no sé al Vicente Fernández porque no lo conozco, pero lo de me huele que la señora Leire va a terminar cantando. ¿Sabes el problema de Vicente Fernández Guerrero? Que Vicente Fernández Guerrero de idiota no tiene nada. Y tiene toda la pinta de que es el técnico listo que necesitaban para orquestar este tipo de cuestiones. Porque él no es ningún indocumentado. El número de la promoción, además creo que MJ Montero está fascinado. Ni mucho menos, de hecho no tiene nada que ver con Leire, o sea, él fue el primero en su promoción, es abogado del Estado, ¿verdad? Sí. Es abogado del Estado. Pero a mí me ha sorprendido mucho cómo, por qué incrementó tanto su patrimonio, porque lo sabemos, pero quiero decir que yo lo considero mucho más inteligente, o lo consideraba mucho más inteligente como para haber empezado a cobrar presuntamente comisiones y poner el patrimonio a su nombre. Teresa, esta gente estaban todos convencidos. Pones el patrimonio a tu nombre, no pero entiendo. Estaban todos convencidos en todas las tramas de que tenían una absoluta impunidad, de que nunca jamás se iban a desarrollar ni investigaciones periodísticas ni investigaciones judiciales sobre lo suyo. Eso puede ser, la impunidad es cierto, que estaban convencidos de ellos, pero yo creo que, no sé, a mí me da la sensación de que Anchón es más fino en estas operaciones. Puede haber sido más pirulero, yo creo que ha sido más fino. Pues nos está escuchando Marcos Álvarez, ya portavoz de ACAIP. ACAIP es el gran sindicato de funcionarios de prisiones. Marcos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Nada, bienvenido, encantados de tenerte aquí. Claro, y te hemos contactado porque están ocurriendo unas cosas extrañas, y leo en prisiones. Y leo la noticia que afectan, de hecho, a las tramas de las que estamos hablando. Leo una de las noticias: Marlaska tendrá que aclarar qué ocurrió en la cárcel de Soto del Real con el USB de José Luis Ábalos. El Partido Popular ha presentado una batería de preguntas parlamentarias para que el Gobierno investigue. Bueno, esta es una historia en la cual José Luis Ábalos, cuando aparece en prisión, cuando se le lleva con el famoso furgón, pues supuestamente lleva encima un USB, es decir, un archivo de memoria. Cuando llega a la prisión, yo creo que lo detecta, lo aparta, y entonces a partir de ahí hay una delegación familiar o una visita familiar y se acaba llevando ese disco USB. Pero claro, ha ocurrido esto. Hay una advertencia que ha trasladado directamente el abogado de Víctor de Aldama, porque parte de la información que habrían estado hablando en la prisión también de Soto del Real, pues casualmente ha aparecido reflejada en una de las conversaciones interceptadas a Leire Díez. Víctor de Aldama también planteó otra denuncia porque resulta que hubo una visita en la que, según ha narrado él mismo, sin un registro claro en la entrada, es decir, sin que aparecieran registrados los nombres, le vinieron a pedir que no colaborara con la justicia. Dices, están ocurriendo cosas un poco extrañas. Entonces, Marcos, simplemente queríamos de ti que nos explicaras cómo funciona el protocolo, es decir, qué ocurre cuando una persona, José Luis Ábalos, aparece con USB, si hay sistemas de control, si se les tiene que avisar al juez, no se le tiene que avisar. ¿Cómo funciona todo, Marcos? Pues mira, sistemas de control hay porque de hecho detectan que lleva un USB. Pero esto es parte del procedimiento rutinario de cuando una persona ingresa en prisión. En el momento que, digamos, se baja de furgón policial, esta persona pasa al departamento de ingresos y ahí se le cachea a su persona y todos los enseres que pueda traer consigo. En este caso trajo un USB, pero puede traer unas llaves del coche, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, millones de cosas que día a día nos encontramos cuando una persona entra en prisión. Todo lo que no se pueda tener, esto queda retenido. Esto se vuelca a un sistema informático que tenemos nosotros, se queda retenido si son objetos de valor por la oficina de seguridad del centro, y los objetos que no son de valor, digamos, ropa o seres que no quiera tener encima, pues se quedarían en el departamento de ingresos en muchos casos. ¿Se tiene que avisar, Marcos, se tiene que avisar al juez de que se ha encontrado un material que puede ser importante a efectos del caso, o no se tiene que avisar? No, porque digamos que nosotros no conocemos lo que hay dentro del USB. Ya. Entonces, es un USB normal, sea la persona que sea, no es un objeto prohibido que no puedas tener en prisión. No es droga, no es un teléfono, bueno, en este caso un teléfono móvil puede tenerlo, pero la droga es un objeto, digamos, prohibido y es una sustancia ilegal. Pero imagínate que puede portar unas llaves de un coche, si no, en este caso habrá cualquier otro interno que ingresa a una prisión española. Marcos, de un coche,
Sí, el ejemplo te lo pongo para que lo pueda entender la gente. Una llave de coche, y la llave de coche, el funcionario que está en ingresos no sabe si es su coche o es un coche robado. Marcos, y no vamos al juez a decirle, oye, mira, esta llave es investigar qué son. Y el resto de casos que te he mencionado, eso debería haber ocurrido, puede ocurrir, lo que está narrando o denunciando Víctor Aldama y su abogado, el tema de que pueda haber una visita y no aparezcan registrados los nombres, eso tendría que corresponder a fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, tendría que corresponder. ¿Por qué puede ocurrir eso y que le entren y le digan que no colabore? Eso, yo en todos los años que llevo trabajando en instituciones penitenciarias nunca lo he visto. Ya. Todas las entradas que entran en prisión, todos los comunicantes, toda la gente, sea policía, sea guardia civil, porque sí que vienen pues a interrogar o hablar con determinados internos, siempre tienen que pasar todos los filtros de seguridad y todas las autorizaciones pertinentes. Y tiene que aparecer registrado, ¿verdad? Sí, de hecho, en todas las prisiones nada más entran digamos, adentro del recinto, tienen que estar autorizados, siempre que no sea personal penitenciario del centro. Sí. El otro caso que está denunciando Víctor Aldama, bueno, y que está denunciando su abogado, el hecho de que parte de las conversaciones o contenido de lo que se habló en prisión haya podido acabar en manos de Leire Díez en las conversaciones interceptadas. Eso es muy, muy extraño, porque de hecho las comunicaciones que se producen en los centros, sobre todo las de los abogados, son las que, digamos, se llevan muchísimo más control judicial con los abogados es que es muy, muy difícil poder intervenir ese tipo de comunicaciones, porque son las condiciones que se tienen que dar, de hecho, tiene que ser previa autorización judicial, digámoslo así, digamos, los requisitos son muy, 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 muy cerrados como para que se pueda permitir. Hay otro tipo de comunicaciones, pues imagínate, pues con un familiar, que incluso el centro penitenciario puede pedir que se intervenga a la autoridad judicial, pues por determinados tipos de seguridad del propio centro. La dirección del centro puede pedir a juzgado de vigilancia penitenciaria, pero el tema de las comunicaciones con los abogados defensores, eso solamente puede ser el juzgado el que las puede intervenir. Cosa que no ocurrió. Sí. Cosa que, de hecho, por ejemplo, hace años, cuando el juez Gastón tuvo un problema con esto, y fue porque quiso intervenir en las comunicaciones y no se dieron los requisitos necesarios para poder intervenir la comunicación con un abogado defensor. Marcos, es que los requisitos son muy, muy cerrados. Sí. Aprovecho que te tengo. Y el hecho de que baje el director de la prisión a hacer una especie de recepción cuando llega José Luis Ábalos, ¿eso es normal? A ver, normal no es. Normal que con todos los internos el director no baja a verlos. Lógicamente, este tipo de internos que tiene que causar un revuelo mediático, pues digamos, no es que se tenga un decoro, se tenga mejores formas con el que con otro, sino que se baja, digamos, sería un hecho protocolario de, digamos, de darle como una especie de ya no de normalidad, sino de saber un poco cómo se encuentra la persona, pero no por darle ni más beneficios ni menos, sino que pasa con otro tipo de internos, no solamente con los mediáticos. Internos pues muy peligrosos, muchas veces cuando vienen destinados de otras prisiones, el propio director baja a verlos y a ver cómo entran en la prisión, cómo entran en su departamento correspondiente, pues eso, con determinados internos con un perfil muy, muy concreto, ya sean mediáticos o peligrosos, sí que los directores o directoras de los centros sí que suelen tener, pues acercarse a verlos, digámoslo así, para ver cómo es su entrada en la prisión. Pues Marcos, también, pues muchísimas gracias por habernos atendido, Marcos. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Pues va a tener que dar explicaciones, Marlaska, de por qué están ocurriendo determinadas cosas, porque como nos explicaba Marcos, o sea, eso no está recogido en ninguna orden, en ningún ordenamiento judicial, o sea, en ninguna orden dada, en ninguna diligencia judicial, no sé, y hay una serie de concatenación que acaban situando este trato como un trato un tanto distinto de lo que está ocurriendo con las tramas. Él lleva su mochila en la que también, le retiraron, aparte del USB, le retiraron, también llevaba un termómetro, que lo publicamos hoy, un termómetro digital, dices, bueno, pobre hombre, y el cargador del móvil y todo eso se lo retiran y le dejaron las medicinas y algún enser así privado, pero parece ser que es que lo lleva siempre en esa mochila, que la lleva a todas partes, y es como que se te ha olvidado sacar esto, que a lo mejor, o pensaba que el cargador sí que se lo iban a dejar y el móvil no, también es un poco lo que pasa es que el USB a mí me parece un tanto peculiar, ¿no? Porque todavía, no sé si el cargador del móvil o el termómetro a lo mejor tenía algún sentido, ¿no? Pero USB era como que se le había colado, pero dicen que estaba vacío. El hijo ha dicho que
Claro, el porque USB lo ha dicho el iba hijo, vacío. claro, o sea, vamos, viva la custodia de la prueba, lo ha dicho el hijo. Bueno, No, y el cargador vamos también. a ir a publicidad, vamos a volver inmediatamente, vamos a hablar con la alcaldesa de Pozuelo, con Paloma Tejero, porque hay un lío montado impresionante con el tema famoso del centro de acogida de inmigrantes, que ella ha denunciado, y además que lo ha demostrado, que no tienen los permisos necesarios para convertirlo en un centro de inmigrantes, pese a lo cual el gobierno dice que va a seguir mandando gente, se niega a retirar a los que están, y ya le ha dado un ultimátum la alcaldesa y le ha dicho, los tienes que sacar porque en España hay una cosa que se llaman leyes. Las 10:06, las 9:06 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ricardo González Mangal, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bueno, pues vamos a actualizar la información. El Partido Socialista está acusando a Alberto Núñez Feijóo de agitar el fantasma del pucherazo en Extremadura, y dice el PSOE que es para tapar la subida de Vox, y dice, y los casos de acoso del PP. Que yo pensaba que eran los del PSOE, ¿no? Los socialistas están acusando al Partido Popular de desplegar una cortina de humo, dicen, después de que se hayan encontrado los 124 votos por correo robados en Extremadura esta pasada madrugada. En el PSOE sencillamente creen que esto es una conspiración. Sobre este asunto se acaba de pronunciar María Jesús Montero. Siempre que nos vamos a enfrentar a un periodo o a una cita electoral, el Partido Popular previamente dice que va a haber algún tipo de fraude en las elecciones. Yo siempre digo que cuando esto se anuncia es porque probablemente la expectativa que tiene del resultado no es la que esperaba la señora Guardiola. Claro, porque Miguel Ángel Gallardo procesado es un pedazo de candidato como la copa de un pino, ¿no? Hombre, a lo mejor es por todo el listado que hemos narrado ya de casos en los que toda la izquierda, porque todos los casos son de izquierdas, han aparecido con prácticas extrañas de amaño electoral. A lo mejor es por eso. Bueno, mañana PSOE y Sumar se van a reunir para abordar los casos de corrupción y acoso sexual que han surgido en el Partido Socialista. Tenemos muy pocos detalles sobre esta cita, solo sabemos que por parte del Partido Socialista acudirá su secretaria de organización, Rebeca Torró, y que habrá dirigentes de Sumar, Izquierda Unida o Más Madrid. No acudirá ningún ministro a esta cita, pese a que la formación de Yolanda Díaz había pedido un encuentro al más alto nivel después de la detención de Leire Díez y del expresidente de la SEPI. Eso sí, tampoco han trascendido por ahora ni la hora ni el lugar de la reunión. Sobre los casos de corrupción también se ha pronunciado la vicepresidenta María Jesús Montero. Yo todavía no he escuchado al señor Moreno Bonilla hablar de la Diputación de Almería. Es que no dice nada, es que el señor Moreno Bonilla dijo que no le cogían el teléfono. ¿Usted se imagina que yo dijera que no sé nada de la SEPI porque no me cogen el teléfono? Es que creo que hay veces que se permiten un tipo de comportamiento de ir, si me permite la expresión coloquial, de que algunos van muy sobrados, ¿no? Por cierto, que han trascendido unas palabras del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, aquel al que la fontanera del PSOE trató de sacar trapos sucios. Anoche en una comida navideña con sus subordinados, Balas alabó el rigor de sus agentes y dijo que son un escudo ante quienes pretenden mellar su credibilidad. Y en Crónica Internacional, la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur se va a posponer a enero. Pese a estar en minoría, el presidente francés Emmanuel Macron ha logrado forzar un nuevo retraso gracias a una alianza con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Ambos se imponen a Pedro Sánchez y al alemán Merz, que son los principales promotores del pacto con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Esta decisión se acaba de tomar en un Consejo Europeo que se está celebrando ahora mismo en Bruselas. Ursula von der Leyen al final no podrá viajar, como estaba previsto, este sábado 20 de diciembre a Brasilia para firmar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que ha costado unos 25 años negociar. Y un último apunte más sobre el Consejo Europeo, porque los líderes de la Unión Europea ya solo trabajan en la utilización de los activos rusos como vía para financiar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Por tanto, queda descartada la emisión de deuda europea que defendía Bélgica. Bueno, pues vamos con otro tema, cuidado porque es muy delicado, mientras que seguimos recopilando tramas, casos de corrupción, casos de acoso sexual del Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, los problemas diarios siguen agolpándose y uno de ellos es el de la inmigración ilegal. Y resulta que en Madrid, Sandra, bueno, pues tenemos un centro, en concreto en Pozuelo de Alarcón, que resulta que se ha convertido o se ha generado toda una polvareda porque la alcaldesa, que ahora vamos a hablar con ella, claro, ha dicho, oiga, es que están dejando a los inmigrantes en un sitio que no tiene los permisos. Hace ya bastante tiempo que se lo dijo
y el gobierno, que si quieres oír, que es que le da olímpicamente lo mismo, como si quieres oír o ver. Recordarán nuestros oyentes que hablamos con la alcaldesa el pasado mes de septiembre, si no me equivoco, ya nos explicó que efectivamente ese centro donde el gobierno se empeña en meter a inmigrantes realmente es una antigua escuela de formación de la Seguridad Social que carece de unas instalaciones adecuadas para atender a estas personas, ¿no? Claro, todo esto además se produce en un momento muy delicado porque el Tribunal Supremo ha respaldado hoy la medida cautelar que había solicitado la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, para que el Gobierno central se hiciera cargo de los menores extranjeros no acompañados que habían solicitado asilo y que ahora mismo pues estaban a cargo de los servicios de protección de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha dicho el Gobierno? Bueno, pues que entre sus planes está el ofrecer a estos menores plazas precisamente en el centro de Pozuelo de Alarcón, lo que no deja de ser toda una provocación, porque hay que recordar que la alcaldesa ya dijo en septiembre que se iba a clausurar este centro porque no contaba con la licencia adecuada y de hecho en las últimas horas pues ha dado un ultimátum de un mes. De aquí a un mes ese centro tiene que estar cerrado. Paloma Tejero, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Nada, un placer tenerla, alcaldesa de Pozuelo. Vamos a ver, traduzco yo mal si digo que está intentando mantener a inmigrantes que han entrado de forma ilegal, los pretende mantener en una situación ilegal, es decir, meterlos en un centro que no tiene la consideración necesaria, que no tiene los certificados, que no tiene los permisos, que de hecho la justicia les está respaldando a ustedes, que le ha dicho al gobierno los tiene que sacar de ahí y que le da olímpicamente lo mismo. Sí, lo cierto es que estamos una vez más ante una provocación y una irresponsabilidad más y una temeridad de este gobierno que está, bueno, pues con la rabieta por el varapalo que le ha vuelto a pegar la Comunidad de Madrid en los tribunales. Y lo cierto es que, salvo que un juez lo impida, pues el próximo 17 de enero pues acaba el plazo que le hemos concedido de 4 meses y tendrán que cerrar ese centro. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuánta gente hay dentro? Bueno, pues lo cierto es que no tenemos información, porque como no nos trasladan ningún tipo de información ni de comunicación, el Ministerio no ha tenido a bien nunca ponerse en contacto con este ayuntamiento. Todo lo que sabemos es a través de notas de prensa o de teletipos o de la propia ONG, que de vez en cuando pues bueno, dice alguna cosa. No tenemos conocimiento del número exacto de personas que allí están, ni tampoco tenemos conocimiento de cuáles son los planes del gobierno. Lo cierto es que ante la pasividad del Gobierno, el pasado día 17 de noviembre finalizó el plazo que tenía el Gobierno para poder recurrir esta resolución de cierre, que es definitiva. No hemos tenido constancia de que ningún juzgado se ha puesto en contacto con nosotros, ni nos han trasladado ningún tipo de medida cautelar ni nada, con lo cual pues el próximo 17 de enero, como te digo, pues tendrán la obligación de cerrar porque el establecimiento no cuenta con ninguna garantía, no tiene ninguna licencia que ampare la actividad que allí se está desarrollando. Por lo tanto, es una irresponsabilidad tener a personas allí alojadas en un centro de 150 habitaciones y, bueno, que tienen autorizadas pues más de 500, según sabemos por los propios papeles de la ONG. Este verano llegó a haber más de 400. Eso es, este verano por la propia ONG y el gobierno que bueno nos envió documentación que acreditaba que esa ONG tenía como 564 plazas autorizadas en un centro de 150 habitaciones. Entonces, bueno, creemos que es una temeridad y que a nadie se le ocurre instalar en un edificio sin licencia a personas, porque nadie llevaría a un hijo suyo a una guardería que tiene una orden de cierre, con lo cual pues no entendemos cómo la ministra puede anunciar que quiere meter a inmigrantes, no inmigrantes, a cualquier persona en un centro que carece de cualquier medida o de cualquier licencia que acredite que esas instalaciones cumplen con las medidas necesarias de seguridad, de salubridad, de evacuación, de extinción de incendios, en fin. Es una locura lo que está haciendo el Gobierno de España. Alcaldesa, ¿y el plazo judicial cumple el 17 de enero? El 17 de enero acaban los 4 meses que le concedimos al Gobierno para cerrar la instalación y el 17 de enero, si ningún juzgado lo impide, pues nosotros procederemos al cierre. Si no quieren cerrar por las buenas, pues acudiremos a los tribunales para obligarles por la vía judicial y luego pues tenemos también la vía administrativa de las multas coercitivas que pueden llegar hasta 1 millón de euros.
Claro, o sea, que realmente a lo que está jugando el gobierno es yo quedo de maravilla con mis aliados que me están pidiendo, con sus apoyos electorales, que le están pidiendo una inmigración sin control, y una vez que tengo a los inmigrantes que han entrado de forma ilegal, se los empaqueto en centros sin permisos, en centros sin licencias, los dejo ahí, me desentiendo. Si me ponen la ley delante de los ojos y me dicen los tienes que sacar porque los tienes por segunda vez consecutiva ya de forma ilegal, hago como que no lo he oído. Claro, con lo cual me imagino que el 17 de enero se va a montar un cacao, porque yo, tengo la sensación de que no van a favorecer la salida. Bueno, yo creo que el Gobierno de España cree que está por encima de la ley y que la ley no va con ellos y que a ellos no les obliga. Y mis vecinos cumplen las normas y el Gobierno de España las tiene que cumplir. Si yo a un empresario que viene a instalarse en mi ciudad para abrir, pues no sé, un hotel, le pedimos una serie de requisitos y le obligamos a cumplir una normativa de espacios, de distancias, de seguridad, de salubridad, no sé, una normativa que ampara esa actividad, el Gobierno de España no está por encima. Sobre todo porque estamos hablando de seres humanos a los que traen sin ningún tipo de control y que lo único que pretenden es deshacerse de ellos. O sea, que es una política de postureo migratorio lo que realiza en realidad. Bueno, y de empaquetamiento, más bien, de empaquetamiento migratorio. El problema es que en este caso, alcaldesa, además estamos hablando de menores y por eso ustedes valoran incluso recurrir a la Fiscalía si llega el caso, ¿no? Sí, de hecho ya lo hicimos este verano, pusimos en conocimiento de la Fiscalía las intenciones del Gobierno, porque esto es la segunda vez que lo intentan hacer. O sea, es que tampoco a nosotros ya no nos pilla un poco ni desprevenidos ni muchísimo menos, porque del Gobierno de España no te puedes fiar y menos de la palabra del Gobierno de España. Entonces ellos dijeron que no, que abortaban misión, que no pensaban traer a los menores a Pozuelo, y en cuanto han visto la ocasión y el Tribunal Supremo les ha vuelto a dar otra bofetada de parte de la presidenta Ayuso, pues han vuelto otra vez a insistir en el mismo error. Entonces, a la Fiscalía le daremos traslado mañana por la mañana, le mandaremos un escrito poniendo en su conocimiento que, que a la vista de las informaciones vertidas por los medios, parece ser que el Gobierno persiste en la idea de traer a esos menores a nuestra ciudad, a unas instalaciones que ya no es que no cumplan, es que tienen una orden de clausura que cumple el próximo 17 de enero, es que queda menos de un mes. Y el Gobierno de España está jugando, pues no sabemos muy bien a qué. Ayer tuvimos una visita sorpresa de la ministra, sin previo aviso, no nos notificaron ni siquiera por cortesía institucional que venían a nuestra ciudad. Y, mucho nos temíamos que alguna estaban preparando y efectivamente al día siguiente nos la hemos encontrado. O sea que realmente, pues ya de este Gobierno esperamos cualquier cosa, pero estamos prevenidos y vamos a ir hasta el final. Alcaldesa, pues muchísimas gracias por entrar con nosotros y un abrazo muy fuerte. Un placer, muchas gracias. O sea, me parece de una cara dura. O sea, aquí tengo los inmigrantes ilegales, aquí te los empaqueto de forma ilegal, porque te los meto en un centro que no tiene los permisos, por lo tanto, el centro es ilegal. Cuando te digo, oiga, que usted lo tiene que sacar, paso olímpicamente, que paso olímpicamente significa paso olímpicamente de la gente que está ahí dentro. Lo digo por este carácter de la superioridad moral de la izquierda. Están empaquetando gente. O sea, uno no los controla en la entrada, con lo cual están generando, evidentemente, un efecto llamada que pone en peligro a esta gente porque se dedican a cruzar en patera, etcétera, cuando muchísimos de ellos están muriendo en el mar, estos los de la bondad, los de la humanidad y demás. Cuando los traen, te los empaquetan, pasan olímpicamente, ahí los tienes, me importa un soberano comino, ni te digo cuántos hay, ni te digo quiénes son, ni te digo cómo están, Dios bendito. Ahora. No, pero es que han pasado del Open Arms, ¿os acordáis de los brazos abiertos de cuando, los primeros meses del gobierno de Pedro Sánchez, a directamente convertirse en una especie de Amazon que van repartiendo como si fueran mercadería Totalmente. a los inmigrantes? ¿Quién piensa en los inmigrantes? Los ¿Hay alguien en empaquetan, ese los gobierno? almacenan. Directamente. Y encima, claro, van cargando las culpas, van cargando el mochuelo, con perdón de la expresión, a los gobiernos del Partido Popular, que en este caso en concreto a mí me parece muy bien cómo ha puesto pie en pared el Ayuntamiento de Pozuelo, porque es una indignidad. Ellos saben lo que están haciendo en contra de la ley, en contra de lo que ha dicho el Supremo. Vamos a ver cómo actúa la Fiscalía. Pero es que esto Eso no te se... iba a decir, Claro, es que vamos a ver qué pasa ahí. Habrá porque cacao. hasta de aquí al 17 de enero pueden pasar muchas cosas. Y aquí va a haber jaleo, Sí, y yo quiero no ver a pinta bien, la no señora pinta. Peramato, a ver Sí. si respalda la legalidad o respalda el incumplimiento de Pues la ley. aquí tiene un compromiso para demostrar que realmente viene en plan independiente. Muy rápido, Teresa. No, yo solamente quiero añadir que, por supuesto, es en contra de los inmigrantes porque les importa un pimiento los inmigrantes y las circunstancias en las que tengan que vivir, pero también crean un perjuicio ante
los ciudadanos que viven en Pozuelo. Pozuelo es una de las zonas más caras. Pero si lo hacen adrede, Teresa. Si lo hacen adrede. Y lo hacen adrede porque está gobernada por el Partido Popular y quieren perjudicar a ese votante. Totalmente. Como entiende que vota el Partido Popular, y una casa que le cuesta, ahora mismo tiene un valor X, después de, pues esto van a crear una mayor inseguridad y ese bien inmueble va a perder valor. Entonces, al final lo que quieren es castigar al votante por votar al Partido Popular. Llevamos ya días dando datos sobre el tema sanitario. Mónica García ha decidido cargar contra el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque es la Comunidad de Madrid, porque es del PP, porque es de Isabel Díaz Ayuso, y es que no se puede contener. Es una cosa que le supera. O sea, ve a Isabel Díaz Ayuso y sale corriendo a intentar darle, no sé si con cianuro o con un mazo. Bueno, es Mónica García, ya es así. Gestionar la sanidad, nada. El otro día les dimos los datos de cómo no se están incorporando los principales medicamentos en materia oncológica, nada más y nada menos en materia de cáncer, que se están aprobando por parte de la Agencia Europea del Medicamento, del fármaco. Y aquí no se trasladan. Se traslada 1 de cada 4 nuevos fármacos. Se le tenía que caer la cara de vergüenza, y de tratamientos oncológicos. Se le tenía, repito, que caer la cara de vergüenza, mientras nos dicen que vivimos en un estado de bienestar maravilloso y que con ellos ha llegado el escudo social. Pues será para cualquier paciente menos para los oncológicos. Bien, hoy les vamos a dar los datos de listas de espera quirúrgicas y juzguen ustedes mismos cuál es el modelo que funciona, cuáles son los modelos que no funcionan. Vamos con el primero de los datos. Evolución de tiempo medio de espera quirúrgica para operaciones en días por pacientes que están pendientes de esa intervención, en todas las especialidades quirúrgicas. Miren, nos vamos al ranking y ¿saben cuál es la comunidad autónoma que menos tiempo de espera tiene con 48 días? La Comunidad de Madrid, el modelo que según Mónica García no funciona. Bien, la siguiente es el País Vasco, 59,1, bastante más, ¿eh? Y el País Vasco se beneficia de un sistema de concierto económico, el cupo, que le permite absorber recursos que no debería tener del resto de comunidades autónomas. Madrid no tiene eso. Madrid lo que ha buscado es una fórmula mixta, público-privada, de forma que optimizas esos recursos. ¿Y el resultado es un peor servicio? No, de eso nada. El resultado es que tenemos las listas de espera quirúrgicas más bajas de toda España. ¿Dónde aparecen el resto? ¿Dónde aparecen las más llamativas? Bueno, pues entre otros terrenos, en Ceuta y Melilla, que son dependencia directa del Ministerio de Sanidad, porque al no ser comunidad autónoma no tienen transferida la sanidad y por tanto dependen del Ministerio de Sanidad. Vamos con la segunda batería de datos. Media nacional en espera para operaciones quirúrgicas en general. Bien, el que más bajo las tiene es el País Vasco. Después viene Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Madrid con 74,3. ¿Está por debajo de la media nacional? Totalmente. ¿Le importa algo esto a Mónica García? Le importa un soberano comino. La cuestión es atacar el modelo sanitario madrileño. ¿Por qué? Pues porque funciona. Y vamos con la última de las tandas de datos, comparación de hospitales de referencia en la Comunidad de Madrid, justo aquellos con los que se está metiendo, los que disfrutan de este modelo. Bien, comparado con la media nacional de espera para las mismas operaciones quirúrgicas. Miren, el hospital o la Fundación Jiménez Díaz, 28 días. La Paz, 64. Puerta de Hierro, Majadahonda, 71. 12 de octubre, 66. Clínico San Carlos, 54. Gregorio Marañón, 59. Se lo resumo. Todos por debajo de 51 días. ¿Saben dónde está la media española? La media nacional, en 126 días. Este dato, el de la media nacional, es el que le debería estar preocupando a Mónica García. Bueno, pues Mónica García está cargando, por ejemplo, contra la Fundación Jiménez Díaz, que marca un tiempo de espera para estas operaciones quirúrgicas de 28 días frente a los 126 de media nacional. ¿Cuál le preocupa a Mónica García? El de su sectarismo. Le preocupa la Fundación Jiménez Díaz, que es con el que quiere acabar, en vez de preocuparle la media nacional. Bueno, nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida, les vamos a dar más datos de Plus Ultra, de lo que están haciendo en estos momentos con el dinero, y agárrense con los datos de absentismo laboral. Esto a lo mejor también le debería preocupar al gobierno. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.